Y yo creo que para mí el trato con las personas, el ayudar a crecer a otros, creo que ha sido una de mis virtudes y lo he trabajado mucho. De que liderar es regalar contextos. Y me parece que es una frase que nos tenemos que grabar todos los que lideramos equipos. Es regalar contextos, es organizar tu trabajo para que las personas puedan desarrollarse en él. El que se pudieran hacer centros deportivos muy baratos, o sea, muy accesibles. Bienvenidos a Sin Talento pero con Ganas. Hoy tenemos un invitado, José Antonio Sevilla, que me hacía mucha ilusión por toda la experiencia que tiene y por todo lo que comparte en el mundo del fitness. Y bueno, como siempre, me gusta arrancar. ¿Quieres más de talento o de ganas? De ambas. Bueno, muy buenas y nada, muchísimas gracias por traerme aquí, es un placer. Tenemos relaciones pasadas que han hecho también que sea muy interesante para mí poder compartir un ratito contigo. Lo de que el sin talento no lo veo claro, porque el talento lo tienes. Lógicamente todos tenemos nuestros talentos, pero es curioso el título del podcast y bueno, yo creo que siempre con muchas ganas y siempre con talento. Todos tenemos talento. ¿Tú crees que todos tenemos talento? Todos. Sí. Algunos lo han descubierto, otros lo tienen que descubrir, pero sí. Fíjate, pues aquí yo discrepo porque yo creo que la mayoría de gente sí que es verdad que a lo mejor tiene ciertas habilidades que no ha descubierto o que no puede explotarlas para dedicarse a ello o que no son habilidades que a lo mejor el mercado premia, ¿no? Y al final yo creo que las personas que tienen más perseverancia, que tienen más ganas, que tienen más trabajo, más disciplina, más organización, más desarrollo personal, más habilidades, aunque no tengan un talento innato, por ejemplo, como Messi para chutar el balón o como, no sé, un cantante o alguien que pinte o alguien que haya nacido con ese don y para algo, acaban consiguiendo grandes cosas. Entonces... Sí. Un poco yo creo que es mi divulgación es hacia eso, hacia que creo que hay habilidades que son más, por así decirlo, sencillas, que todo el mundo puede acometer y que no... Sí. Tú que has gestionado muchos equipos, no sé cómo lo ves. Sí, es verdad que muchas veces puede decir, oye, el talento se construye, ¿no? Hay personas, ¿no? Que la famosa del talento se hace o se nace. Es verdad que hay muchas personas que tienen un talento definido desde el principio y se ve claramente, pero es que hay otras personas que el talento está oculto, que es cuestión de poner el contexto adecuado. Muchas veces ese talento, boom, se dispara en el momento en que tienes el contexto adecuado y a lo mejor todavía no lo has entrenado. Es a lo que yo me refería, que además hay un libro, El Elemento, ¿no? No sé si lo has leído, es un libro muy recomendable, que habla de esto precisamente, ¿vale? Habla de que muchas veces a las personas se les tacha, se les arrincona, sobre todo cuando son niños, ¿no? Es que este niño es muy movido. Bueno, es que a lo mejor este niño necesita moverse porque su talento está ahí. Y si no le dejas moverse, a lo mejor estás paralizando que desarrolle su talento. Entonces yo creo que hay talentos ocultos y creo que, bueno, es cuestión de ver dónde realmente encaja cada persona. Y destaca ese talento y sale a florecer ese talento. ¿Y eso cómo se podría desarrollar? ¿Una máquina que te... o un texto o cosas así? Yo creo que ahora mismo es que no hay manera un poco de claro, seguramente hay bastante investigación al respecto, seguro. Pero bueno, ya hay un tema de contexto, hay un tema de experimentación, de siempre hay alguien, ¿no? Que en un momento dado observa y, joder, es que tú vales, es que tú esto lo haces muy bien, es que tú vales para esto, es que, ¿no? Y bueno, muchas veces es ayudar a esa persona a que vea lo que no ve o no quiere ver. Totalmente. A mí me gustaría saber, porque al final tú te has ido desarrollando profesionalmente y personalmente durante toda tu vida, evolucionando el modelo de negocio de AltaFit y bueno, pues consiguiendo una serie de puestos, de jerarquía, de responsabilidades. Y me interesa mucho cómo es ese desarrollo personal que tú has ido adquiriendo, es decir, a través de, me imagino que de la experiencia y el tiempo. ¿Y qué otras herramientas has utilizado en el camino?
Sí, bueno, yo creo que hay una parte que viene un poco de serie, volvemos otra vez, ¿no? De cómo eres, qué valores tienes, y eso se construye, ¿no? Se va construyendo pues, desde tu infancia, cómo afrontas retos, cómo afrontas el miedo. Hay muchas cosas que también lo que has observado y has visto en tu entorno. O sea, hay mucho que rascar ahí. Y luego también hay un tema ya de desarrollo consciente, decir, oye, quiero mejorar en esta parte de mi vida, ¿no? Yo, por ejemplo, decía el otro día también en otro podcast que yo he ido en algunas fases de mi vida muy en automático, muy mirando por los demás, ¿no? Y hay un momento en el que digo, mira, es que si yo trabajo para mí y me dedico tiempo, yo voy a estar mejor. Y si yo estoy mejor, puedo ayudar más, ¿no? Entonces es cuando meto algo de conciencia al tema del desarrollo personal. O sea, tú lo calificas como un aprendizaje de autoconocimiento primero y de romper ciertas barreras, ¿no? Ciertos miedos que a lo mejor tenías a, yo qué sé, aversión al riesgo, a lo mejor de inversión, no lo sé. Y luego, pues, temas formativos que veías tus carencias y que necesitabas desarrollar, ¿no? Ya sea Sí. de finanzas o cualquier tema, ¿no? Entonces, es entender dónde estás, es entender dónde aportas tu máximo valor, es entender, es meterle conciencia a tus debilidades y apalancarte tus virtudes, lógicamente. Y bueno, esas debilidades que no te resten, por lo menos, ¿vale? Que de alguna manera pues las trabajes para que puedan ayudar y potenciar tus virtudes. Y ahí es donde cuando metes conciencia en tus talentos y en tus virtudes, es cuando las explotas mucho más. ¿Y cuál dirías que es el tuyo? ¿Tus virtudes? Bueno, yo he sido una persona muy de personas, ¿vale? Y yo creo que para mí el trato con las personas, el ayudar a crecer a otros, creo que ha sido una de mis virtudes y lo he trabajado mucho, ¿eh? Porque ahí me he interesado mucho en las personas, en la psicología, en la comunicación, claro, porque al final, bueno, en el negocio en el que nos movemos es un negocio de personas y bueno, intentas trabajar con tus equipos para que, bueno, la gente crezca contigo, ¿no? Claro, a ver, yo lo poco que te he conocido, claro, ser una persona sosegada, tranquila, empática, que escucha. Me imagino que esas son habilidades y muy importantes en la gestión del equipo, porque cada uno tiene su película, su visión, y es difícil muchas veces que a mí me ha pasado, ¿no? De decir, joder, es que yo te veo desarrollando esto porque creo que eres bueno en esto. Pero claro, hay otra persona que a lo mejor no lo ve así. Claro. Y dice, no, es que yo con esto, y entonces tú dices, joder, pero si es que tú podrías, pero al final es verdad que hay que escuchar mucho a las personas para ver qué es lo que realmente quieren o qué es lo que realmente son, qué es lo que realmente... Claro. Es facilitar. Álvaro Merino, un gran amigo y ha sido profesor mío. Ha sido profesor, bueno, pues compañero mío de promoción, hablaba de que liderar es regalar contextos. Y me parece que es una frase que nos tenemos que grabar todos los que lideramos equipos. Es regalar contextos, es organizar tu trabajo para que las personas puedan desarrollarse en él. Y para mí esa es clave. Y tiene mucho que ver con una necesaria pausa cuando estás liderando equipos, que en la pausa te permite observar. Y muchas veces no hay pausa. En el día a día no hay pausa. Entonces no observas. O sea, es una capacidad de observación de más arriba, ¿no? Correcto. Observar al observador, ¿no? Que se suele decir. Observar al observador. O sea, es salir un poquito de ti, ver cómo está el terreno de juego, ¿no? Y bueno, ver ese partido de fútbol desde el palco, ¿no? No desde el campo, no desde la posición del entrenador, sino subir un poquito más desde la grada y ver el partido de fútbol desde ahí. Y luego, ¿cómo consigues o cómo te has rodeado de gente con que tenga tu misma hambre, ambición, ganas? No sé. Bueno, yo creo que es verdad que eso es un reto, de alguna manera implicar a personas en tu proyecto. Y yo creo que esto se va construyendo. Yo he sido muy afortunado de tener gente muy válida a las que cuando he dicho creo en este proyecto, han dicho contigo, voy. Y bueno, pues algo habrá ahí. Y yo me siento muy afortunado de haber tenido cerca de mí siempre gente muy talentosa y que me ha complementado muchísimo y que juntos hemos podido construir proyectos grandes. Claro, pero eso a nivel, me imagino que ya de socios, ¿no? No, y de equipo. De equipo. Yo me acuerdo
puedo nombrar un montón de personas que se han ido incorporando a nuestros proyectos, que cuando les has dicho, oye, creo que por aquí tengo esto para ti, siempre han dado el paso. Vale. O sea, el que tú propongas cosas a directores de tus equipos o a personas de tus equipos, oye, no directamente a lo mejor yo, pero sí, o sea, al final tú tienes somos una estructura, pero cuando el proyecto requiere de que alguien dé un paso adelante y tú veas que siempre que ofreces un paso adelante, la gente coge ese paso, coge ese camino y dice, sí, venga, vamos, pues eso es muy positivo. Total. Y eso hace que tus proyectos crezcan porque la gente siente que tiene posibilidad de crecer. Sí, eso pues es inspiración pura, habilidad de ventas o comunicativa de comunicarlo y que lo vean. Tiene mucho que ver con que la gente se siente, o sea, para mí la clave es que la gente sienta que forma parte del proyecto. Forma parte del proyecto, que es algo mucho más, que es un propósito compartido, hay unos valores compartidos y que la gente sienta que forma parte de ese proyecto. Eso es muy importante, sí. Pues a ver, hablando de desarrollo personal, me he leído Seguimos Creciendo, que es un libro que has estrenado hace poco. Sí, bueno, hace poco. El mundo vuela. Sí, lo sacamos a la luz el año pasado en diciembre. O sea, que queda, sí, llevamos ya 9 meses con él en la calle. Claro, yo creo que me lo compré pues en mayo por ahí y bueno, pues lo he estado trabajando durante el verano. Qué bueno. Tomando notas de cada vector para cualquier persona en el mundo emprendedor, en el mundo empresarial, pues es súper recomendable. Y bueno, yo he hecho una actividad aquí y luego me gustaría saber los tuyos. Que al final del libro hay 10 vectores clave, ¿no? Entonces hace como una actividad de para ti cuáles son los 10. Sí, sí. Yo para mí, si te apetece conocerlos... Encantado la vida. Además, me agrada porque yo creo que eres la primera persona que me dice he hecho el ejercicio de los 10 vectores del final. Con lo cual, oye, es interesante, sí, quiero saber. Sí, yo la actividad la veo, o sea, después de leerme el libro una vez y luego ir tomando notas de los vectores, digo, bueno, pues de todos estos voy a elegir los 10 que yo creo que para mí son los más importantes y luego me gustaría que José Antonio me dijese algunos, por lo menos, de que me parece importante. Sí. Yo el primero he puesto la resiliencia, que creo que es, te lo contaba tomando un café, los problemas que hemos tenido y esos son parte del camino. Claro. Ese es muy importante. El segundo es la ilusión, que muchas veces me dice mucha gente, pues es que tú estás loco, no podemos seguir tu ritmo. Es que, claro, es como... Con ganas. Eso es, muchas ganas, mucha ilusión, ¿no? Claro. Y al final creo que es importante estar ilusionado, ¿no? Luego he puesto el entusiasmo, la valentía y la autenticidad con el autoconocimiento. En el 6 he puesto la inteligencia colectiva. Yo vengo del mundo del baloncesto, como ya te he comentado, y el trabajo en equipo es fundamental para ganar títulos. El 7 creo que es el intraemprendimiento, que es lo que hemos hablado, que al final yo creo que las personas se tienen que desarrollar dentro de las estructuras. Uh-huh. El 8 creo que el liderazgo es muy importante. Al final siempre en la cabeza tiene que haber alguien con ese liderazgo. Y luego, pues, aprendizaje continuo con acción, no solo aprender y quedarte en la sitio, oficina, claro, sino que tienes que ir ponerlo en práctica. Y el último, el que la rueda gire. Claro. No puedes parar. No puedes parar. Está muy bien. Ahora mismo tú que, has acabado, por así decirlo, y tienes un break de un gran proyecto, me has estado comentando otros proyectos que tienes en la cabeza porque no puede parar Claro, son etapas. Las ruedas. Al final yo hago un poco retrospectiva. Me gusta mucho cómo lo has integrado, porque has trabajado en esos 10 que has seleccionado, trabajas una parte más interna, más de ti, y otra parte más externa, más de los equipos, ¿no? Entonces has seleccionado proyectos bastante, o sea, vectores que han encajado bastante, sí. Entonces, bueno, sí, lo que te decía, que estos son etapas. Al final los proyectos son etapas. Ahora, bueno, pues en el momento en el que estamos acabamos de cerrar una etapa y, bueno, pues ahora viene una etapa también de transición más tranquila y, bueno, ya pensaremos en el futuro, sí.
¿Y algún vector que tú, por ejemplo, complementarías? Sí, a mí todos los que tienen que ver con el autoconocimiento, con el autoliderazgo, el de autoliderazgo, por ejemplo, me parece que es muy interesante. Hay uno que me gusta mucho, que es el de 1% visión, que habla mucho del alineamiento de las personas con los proyectos, lo que hablamos antes del propósito. ¿Cuál más te podría decir? La goma elástica, me parece que es un vector interesante, ¿no? Analizar muy bien qué es lo que tira de ti, qué es lo que te sujeta para poder expandirte. O sea, es que igual. Eso está muy bien. ¿Qué es lo que tira de ti y para poder expandirte? Eso, por ejemplo... ¿Qué es lo que te frena? ¿Qué es lo que te frena? ¿Qué es lo que te frena? No lo tengo, por ejemplo, internamente... O sea, no sabría decir qué es lo que me frena. Entonces, ese autoconocimiento es verdad que es muy importante. Claro. Porque si hay 2 o 3 cosas que tú no ves o que no sabes que te están frenando, claro, te impiden esa incompetencia inconsciente, ¿no? Que no sabes muy bien lo que te está... Esa incompetencia inconsciente, exacto. Claro. Muy interesante y muy recomendable. Muchas gracias por la recomendación. Pues ahora vamos a hablar ya de modelos de negocio. Venga. Entonces, me gustaría que cómo te surgió la idea del modelo de negocio de Altafit, modelo de negocio pues, que en los últimos años ahora lo damos por hecho, pero que hace años no existía, modelo de negocio low cost, el coger lo imprescindible para dar una propuesta de valor muy buena con un precio muy bueno. Claro. Y bueno, pues... Bueno, lo he contado también varias veces, eso es lo que tiene lo de estar en otros podcasts, pero realmente esto surge porque, bueno, yo escucho en una conferencia, creo que fue en 2006, en el INEF de Madrid, escucho a Hermann Rutgers, que en aquel momento representaba a IRSA en Europa, creo recordar, le escucho hablar de un modelo de negocio que son los gimnasios low cost. Y por poner el ejemplo de McFit, ¿no? Hablaba también de las aseguradoras como proveedoras de servicios en aquel momento deportivos, pero yo me centré en aquello y dije, en España esto no existe. ¿Vale? En esa época, 2006, estábamos construyendo spas, estábamos yendo un poco más hacia la parte más de wellness y entonces nosotros que en aquel momento estábamos gestionando concesiones administrativas, pues yo utilicé, o sea, a mí es como que fue el objeto brillante, ¿no? Fue como el insight que me... Esa charla. Esa fue el desencadenante de que yo pudiera empezar a investigar este modelo de negocio que no conocía. El que se pudieran hacer centros deportivos muy baratos, o sea, muy accesibles. Yo venía del mundo de las concesiones, que trabajábamos en algo parecido, en intentar hacer grandes proyectos deportivos a precios muy económicos. Yo recuerdo San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, que era un complejo deportivo de Saboyal espectacular a un precio cómodo, ¿no? Un precio accesible. Entonces, pero se podía hacer más barato. Entonces ahí es donde vimos que se podía hacer y que el modelo estaba funcionando muy bien. Empecé a investigar y el modelo estaba funcionando muy bien en Europa, en Alemania sobre todo, con McFit fue un poco la empresa que todos fuimos a ver, pero también en Reino Unido y también en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues en aquella época empezamos a viajar mucho a los eventos internacionales y íbamos con la idea de ver cómo estaba funcionando este modelo de negocio en estos países y qué estaba pasando con el mercado. Entonces, me acuerdo que en las primeras conversaciones, algunos, no puedo nombrar, me dijeron que el concepto de gimnasios low cost en España no iba a funcionar. No iba a funcionar. Porque ya estaban las concesiones. Es que en estos países no existían. Y yo decía, no, es que la barrera de los 20 euros sigue sin estar, ¿no? Más allá de las promociones que en aquella época pues muchas marcas seguían haciendo, ¿no? Pues promociones muy agresivas de venta, pero no como un concepto de gimnasio a un precio. Y hicimos un análisis de comportamiento de los consumidores nuestros en las concesiones y nos dimos cuenta que en un todo incluido, en un all inclusive, ¿no? Donde una persona paga un abono por una instalación que tiene acceso a múltiples cosas, el 60% de las personas que pagaban ese abono y entraban por un torno, entraban por un segundo torno que solo te daba fitness, ¿no? Entonces, del 100% de la cartera, un 60% solo hacía fitness, con lo cual nos dijimos, hay un 60% de personas que están pagando una cuota por servicios que no usan. Y eso fue un poco también el detonante que nos hizo pensar si conseguimos hacer un modelo de negocio más contenido en costes, quitando piscinas, quitando spas, quitando aquello que la gente mayoritariamente no usa, podemos hacer un modelo con un precio más asequible. Y eso fue Altafit. Y ahí es como lo creamos. Creamos un modelo de negocio adaptado a España y un poco también ya había habido algunas iniciativas. En aquel momento
Ya en España estaba Fitness King en Rivas Plaza de Madrid, que había abierto en 2009, me parece. Ya estaba el Dream Fit en Aluche y nosotros llegamos unos meses después, ¿no? Había un Fitness 19 en Boadilla, creo recordar, y creo que había el Gym, que luego fue Viva Gym, en Hospitalet. Creo que fueron como las primeras iniciativas que yo vi, que estábamos más o menos todos en la misma. Entonces se estaba empezando a gestar la categoría, no existía en España la categoría. Y esa fue el impulso. Nosotros justo estábamos en el mundo concesional y vimos que era un momento importante y lanzamos el proyecto y al final nos diversificamos. Teníamos por un lado las concesiones administrativas durante el tiempo que estuvimos con los dos modelos conviviendo y luego ya acabamos desinvirtiendo en el modelo concesional y nos centramos en el modelo de los gimnasios de bajo coste. Fíjate, pues es que yo seguí un camino un poco distinto. Es decir, yo la inspiración del modelo nuestro de AFIC Club me vino por estar 10 años, más o menos, 9 años al pie del cañón, entrenando a gente, escuchando a gente, analizando bien mi nicho y luego analizando los datos del mercado, los informes Valgo, y entonces digo, joder, si el 50% de la población española no hace ningún tipo de ejercicio físico, esta oferta de gimnasio está enfocada a un público ya consciente, es decir, que quiere hacer ejercicio físico. Digo, y claro, tengo en este caso, todos los inputs que me han dado todo este tipo de personas, digo, joder, creo que tenemos que polarizar un poco el contrapeso. Es decir, vamos a ir a por un público en el que no hace ejercicio físico de manera regular, que era el 25% de la población española. Vamos a ir a un público que su estado de conciencia es nulo, es decir, no se plantean ni siquiera hacer ejercicio, que es el 50% porque tienen ciertos miedos en un sitio de lesionarse, porque no saben los beneficios del ejercicio físico, porque los médicos por aquel entonces no prescribían y ahora prescriben. Es decir, había como muchas razones en las que yo decía, sí, este modelo está creciendo muchísimo por el precio-valor para un determinado nicho, ¿no? Uh-huh. Pero, joder, es que yo creo que hay un nicho todavía muchísimo más inmenso uh-huh. de este tipo de personas que están desatendidas. Entonces, pues por eso nuestra propuesta de valor un poco es hacia esas personas que no hacían ejercicio físico y que nosotros ha sido una manera de crearles adherencia, que vengan a un sitio donde estén cómodos, que se sientan muy atendidos, muy personalizados, y personas pues, que tengan ya ciertas patologías y atendidas. Entonces ha sido un poco, o sea, la experiencia del día a día y de ir escuchando y de ver el mercado por donde tendría. Entonces, tú a nivel de futuro, ¿cómo ves un poco el fitness? Porque es que yo creo que es un sector, y tú que has estado desde el inicio en este sector y que te encanta y que vas a seguir, ¿cómo lo ves? Porque yo lo veo enorme. Sí, mira, has estado explicando ese nicho, ¿no? De personas sedentarias, tal, y en un concepto de un gimnasio, unos centros deportivos como los vuestros, ¿no? Que son de una cuota alta, y parte de tu argumentario podría coincidir con el de Planet Fitness, que viene a España, ¿no? De sin juzgar, ¿no? Para todas esas personas que tienen esta gymtimidación, que es tan de moda esa palabra, puedan tener un gimnasio accesible y lo tiran de precio. O sea, fíjate que al final ellos buscan ese nicho también, el de las personas que no les gusta el gimnasio y te lo dicen y lo verbalizan en su... Y Planet Fitness, bueno, pues sabemos todos lo que es, ¿no? Entonces, ahí es donde está el tema de la propuesta de valor, ¿vale? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Porque yo creo que la industria hasta donde está yendo está clara en cuanto a que va a haber gimnasios en calidad-precio. Va a haber muchísimo, ¿vale? Ahora mismo ya estamos viendo lo que está pasando con Viva Gym, ¿no? En cuanto al crecimiento que tiene y que va a tener. Y aunque es verdad que todavía queda mucho por hacer en España, pero esto va de propuesta de valor, ¿vale? Esto va de propuesta de valor y va de que las personas y de entender muy bien al consumidor. Entonces va a haber propuestas para todo tipo, que es lo importante, que es lo bueno, que todo el mundo que no haya excusas para hacer ejercicio, que una persona tenga la necesidad, detecte la necesidad o se la generemos nosotros, que sería lo ideal, que te genero la necesidad de hacer ejercicio, que tenga opciones al alcance de todos, a tickets más altos, a tickets más
más bajos, ¿no? En función o sea, lo importante es que haya accesibilidad, casi, no te iba a decir universal, pero casi, para que todo el mundo pueda tomar la mejor opción para él. Incluso te vas a encontrar gente que pueda estar en varios centros deportivos a la vez, que pueda estar con vosotros porque le estéis dando un servicio personalizado un día a la semana, por ejemplo, y que luego pueda complementar su entrenamiento en un gimnasio de bajo coste, con una tarifa plana muy barata, porque o en un club de golf, de pádel, eso es. Sí, desde luego. O sea, yo creo que se amplían las posibilidades. Lo importante es que entre todos los que estamos en el sector vayamos trabajando para que, primero, estemos muy unidos como sector, como industria, para que las administraciones nos tengan en cuenta, y ahí es importante, y para que podamos meter en la mente del consumidor, que es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Que cada vez la gente entienda que el ejercicio tiene que formar parte de la vida. A partir de ahí, pues habrá hueco para todos. Yo eso lo tenía claro de que, y por eso el tema de divulgarlo a través de un podcast, porque es la única manera de que más personas puedan ver el trabajo que hacemos. Claro. Porque no se entiende o no se ve o si no se explica, no se entiende. Entonces, esa divulgación sí que creo que es importante. Yo, por ejemplo, en el sector del fitness, a lo mejor lo simplifico demasiado, pero yo lo veo con 3 patas ahora mismo, que es que los modelos un poco lo asemejo como los hoteles Ibis, es decir, tú pagas por una cuota para un pago por uso de un mes, de que puedas ir a utilizar una serie de maquinaria, una serie de mancuernas, una serie de servicios de maquinaria, es decir, no lo tienes en tu casa, vas a un sitio, por así decirlo, de alquiler de esa instalación. Es como veo más los modelos low cost. Entonces, claro, eso tiene un público pues, muy grande. Luego ya veo otro nicho que al final es lo que dices tú, que van a surgir muchos modelos de negocio porque hay gente que quiere boxear, hay gente que quiere bailar, hay gente que quiere, no sé, hacer trabajo funcional, hay gente que quiere que un centro pues, sea como una experiencia de discoteca o lo que sea, hay gente que quiere pues, algo más personalizado. Entonces yo creo que al final la variedad va a ser enorme en ese sentido y luego pues ya los centros más de personalización mayor. Entonces es como yo más o menos tengo estructurado, que no sé cómo lo ves tú, después de haber visto tantos años, sí, las modalidades. Te faltaría quizá ahí el club familiar, el club multiservicio, que en España... tanto a nivel de los polideportivos y de los clubes sociales, que son muy potentes y que tienen una gran masa de ciudadanos, como los grandes complejos deportivos privados que está viendo, ¿no? Que al final son clubes de ticket alto. Como Lloyd o... Sí, David Lloyd, pero te puedo hablar de un GoFit, te puedo hablar de este tipo de conceptos que son familiares y de multiservicio, que donde van a una ciudad tienen su espacio y entran con muchísima fuerza. Y abren mucho mercado. Fíjate que todos estamos hablando de atraer sedentarios y muchas veces estos que son cuotas más altas arrancan muchas veces con cuotas promocionales porque el precio sigue siendo una barrera para luego, una vez dentro, bueno, pues poner la cuota más alta. Probarlo y claro, que te guste. Pero son atractivos, ¿por qué? Por el concepto familiar, por el concepto de multiservicio y multiactividad. Entonces ahí, bueno, se está viendo que ese es un segmento también importante, el modelo concesional, que complementa un poco son los modelos de bajo coste y luego los modelos más personalizados, tanto a nivel 1-1 como a nivel de los pequeños grupos, los small groups. Claro, pero tú que conoces muy bien la estructura de costes de centros tan grandes, por ejemplo, una estructura de costes de un gimnasio de un club como esos, que tiene piscinas, spas, un montón de trabajadores, es decir, tienes una estructura gigante. Claro. Eso a nivel de rentabilidades necesitas un volumen enorme de cuotas. Bueno, pero se da, ¿no? Pero se da. Estas grandes concesiones siguen, es verdad que cada vez están saliendo menos, pero están siendo muy creativos los operadores para encontrar sus espacios y es verdad que se están montando centros de bastante nivel con cuotas que en algunos casos yo ya he visto algunos centros que ya están superando los 200 euros al mes, ¿no? Los 200. Bueno, pues súper interesante. A mí me gustaría hilarlo con el tema de modelo de negocio de AltaFit, si tú me lo podrías pintar un poco en una servilleta. Es decir, más o menos la estructura que tiene un centro de este tipo. Cuando nosotros arrancamos, nuestro modelo nació de una manera y hizo un viraje porque no éramos coherentes con nuestra propuesta de valor. O sea, nosotros queríamos crear una propuesta de valor muy pensando en las personas,
muy emocional, pero fuimos muy racionales. Fuimos Altafit, gimnasios low cost 19,90. Ese era nuestro, era el lema, el mensaje, era gimnasios low cost y 19,90, ¿no? O sea, como que dábamos la información 2 veces, ¿no? Y nos dimos cuenta que cuando arrancamos era lo que tenía que ser, porque era el momento en el que lo low cost era sexy, en aquella época, 2011, 2012, pero nos dimos cuenta que bueno, empezó a generar una aversión a ese concepto, porque los clientes entendían que era barato porque era cutre. Entonces, por más que intentabas convencer de lo contrario, porque nosotros, a diferencia de lo que habíamos visto en otros modelos de, como dices tú, alquiler de espacio, ¿no? O sea, una cuota por hacer uso, nosotros no. Nosotros desde el primer momento nos apoyamos en nuestros profesionales, en nuestro programa de clases colectivas. O sea, fuimos... tenéis todo eso. Claro, fuimos un modelo distinto. Entonces, claro, pero no lo comunicábamos. Comunicábamos gimnasios low cost. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Decir, vamos a dar un cambio, ¿no? Y entonces en 2014, abrimos en 2011, 2014, perdón, 2012, no, 2011, octubre del 11 abrimos el primer club. En 2014 hicimos un viraje hacia un concepto más gym club, más emocional, donde pudiéramos, nuestra propuesta de valor fuera clara, fuera accesibilidad, que es un poco lo de la servilleta, ¿no? Accesibilidad, que amplitud de horario, clases colectivas, porque para nosotros era muy importante la clase colectiva, porque atraíamos a un público femenino, que no vimos en los gimnasios low cost de solo máquinas que fuimos a ver en Europa. Y aquí en España el modelo concesional nos había enseñado que la mujer tenía que tener su espacio, porque además era más fiel en cuanto a la rotación y bueno, teníamos claro que el concepto de clase colectiva en España tenía que funcionar. Y por eso nuestro modelo fue así, fueron esos pilares, asentarnos en buenas ubicaciones, en llegar pronto, en una red muy rápida, crear una red muy rápida, y luego que la propuesta fuera accesibilidad y eso implicaba pues tener un modelo de negocio que no solo fuera máquinas. ¿Y qué necesitabais para llegar a punto de equilibrio? ¿Cuántos socios? Es que nosotros... No, más. Nosotros, sí, estábamos en 1.800, 1.000, pero es que nosotros abríamos gimnasios en aquella época en 3.000 socios en preventa. 3.000 socios en preventa. Claro. Qué barbaridad. O sea, antes de abrir ya tenéis el punto de equilibrio. Claro. Joder, eso te bajaba mucho el ROI. Claro, eso no se daba en todos los gimnasios. También te digo, no se daba en todos los gimnasios, pero claro, es que el otro día lo comentaba con un compañero, que yo recuerdo cuando arrancábamos, lo más importante era decir que habíamos llegado. O sea, cuando poníamos la banderita, y por eso rápidamente había que hacer una página web y decir, cuando firmabas el contrato de alquiler prácticamente, antes de iniciar las obras, ya ponías la banderita para que todo el mundo supiera que ibas a llegar, porque era como una onda expansiva. O sea, si llegaba un gimnasio nuestro, es como que nadie se metía. Esto fíjate lo que ha cambiado, que ahora ya hay gimnasios del mismo formato que somos vecinos, juntos. Pero en aquella época todos decían, es que porque es lo que habíamos visto también en Europa. Cuando entra un modelo de este tipo... Sí, como las colonizaciones. Claro, se queda con todo un segmento en una zona. No. Entonces me acuerdo que esto pasaba al principio. Luego ya nos dimos cuenta que no, que nosotros despreciábamos a lo mejor una segunda unidad en una ciudad porque decíamos, hombre, no, que nos vamos a canibalizar, ¿no? Porque ¿para qué vamos a abrir un segundo? Y de repente te llega un competidor y le iba muy bien. Y a ti no te había quitado clientes, entonces había generado una nueva demanda. Entonces, y esto está pasando, ¿no? Está pasando que todavía ves espacios que dices, no cabe más gimnasios, abren un gimnasio, ¡boom!, y les va bien. Entonces, bueno, lo importante es eso, que se vaya generando demanda y que cada vez haya más personas incorporándose a la actividad física. Totalmente. Bueno, una de las decisiones por la que montamos este centro en Villanueva la Cañada es porque enfrente teníamos un Fit-Up que era Viva Gym. Ah, mira. Entonces dijimos, estos son enormes, de la rotación que puedan tener o de gente que no le guste ese formato o lo que sea, seguramente. Y así ha sido. O sea, claro. Sí, o que te complementen. Seguramente tienes clientes que están suscritos allí. Si es que al final si la propuesta de valor es suficientemente diferencial para que la persona se dé cuenta que puede obtener un beneficio aquí y un beneficio allí, no tiene por qué ser competencia, sino colaboración. Totalmente. O sea que entonces abrís en 3.000 socios, ya pasabais el punto de equilibrio, no necesitabais fondo operativo, porque si ya facturabais... Bueno, claro, nosotros nos hemos estado financiando prácticamente desde el año que arrancamos hasta la entrada de nuestro socio financiero MCH en 2018, nos hemos financiado con recursos propios, con el flujo de caja y con financiación bancaria.
Esa ha sido nuestra forma de hacer crecer la compañía desde 0 a 40 gimnasios, más o menos. No, eso es una pasada, pero me voy antes. Es decir, tú, por ejemplo, ponías la bandera, imagínate, si la obra tardaba, ¿cuánto tardaba? ¿2, 3 meses? Depende del estado avanzado que tuviésemos la licencia. La licencia. ¿Vale? Podíamos poner una media de 6 meses. De 6 meses. Y pues en esos 6 meses ya tenéis los 3.000 socios, con lo cual la estructura de costes de personal, amortización de la inversión, marketing, todo eso, ya, claro, tenéis tesorería, porque ya teníamos tesorería y teníamos financiación que nos financiábamos con... Ese fondo operativo. Claro, nos financiábamos también con otros centros. Con estructura bancaria y con financiación con los proveedores. Llegábamos a acuerdos de financiación con proveedores. Con la maquinaria. Claro. Con la maquinaria, con las taquillas, bueno, pues es verdad que en este tiempo hemos conseguido tener un portfolio de proveedores que han sido partners, que realmente hemos trabajado con ellos muy bien desde siempre, porque creyeron en nosotros, creyeron en el proyecto y hemos crecido juntos, es lo que te decía, ¿no? De crecer haciendo crecer. Al final, el proveedor que sí creyó en nuestro proyecto cuando éramos una servilleta, que había algunos que no, que lo que te decía, cuando nosotros nos fuimos a buscar compañeros de viaje, hubo algunos que dijeron, no, esto es una locura, esto no va a funcionar. Sin embargo, hubo otros, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablo de Matrix, que es el proveedor con el que hemos trabajado por encima de todos a nivel de equipamiento, que creyeron en el proyecto. Y prácticamente también crecieron con nosotros. Nosotros montamos con Matrix. Claro, ellos crecieron con nosotros. Matrix tenía bastante poca presencia en España y empezaban a crecer, ¿no? Y al final nos acompañaron, ¿no? Pero te digo Matrix, como te digo otros proveedores que al final... constructoras que han estado con nosotros. Entonces, cuando las cosas han estado bien, perfecto, cuando han estado un poquito más tensas, pues también han estado ahí, porque al final la vida de las empresas pues tiene momentos, ¿no? de mayor fluidez y de más ralentización. Y lo bueno es tener compañeros de viaje que están contigo en las buenas y en las malas. O sea que ahí te echaba una mano en la financiación un poco de esa inversión en los proveedores aparte de los bancos. Claro, tú al final decías, ¿cuánto me tengo que gastar? Tanto. ¿Cómo lo tengo que distribuir? ¿Cuánto tenemos que aportar de aportación inicial? ¿Cuánto generamos de tesorería? O sea, tú hacías tu plan de negocio. Total. Y decías, ¿qué me queda por financiar? ¿A cuánto lo voy a financiar? ¿Y cómo voy a retornar? Estos al final son números. Sí. Pues nada, vamos a avanzar un poquito con el tema de los 40 centros, que en este caso vosotros llegasteis con el propio crecimiento, ¿no? Sí. Con financiación bancaria, poniendo vosotros el riesgo, y a partir de ahí, pues buscasteis un compañero de viaje, ¿no? Claro, la empresa estaba en un momento en el que ya no iba a crecer más con los recursos que teníamos. Teníamos una deuda importante y teníamos que ver un poco el proyecto, y la competencia también estaba haciendo crecer el modelo y necesitamos ver alguien que pudiera ayudarnos con oxígeno para poder seguir creciendo. Y ahí es donde, bueno, pues vimos que era el momento de dar entrada a un compañero que fuera un fondo de inversión, un private equity, MCH, que la verdad es que fue, yo creo, la mejor decisión que pudimos tomar en ese momento para dar el siguiente paso ya no solo cuantitativo, sino también cualitativo. ¿Y eso cómo funciona? Me imagino que diluís las participaciones de la sociedad y a partir de ahí luego pues con eso se inyecta capital en la sociedad y a partir de ahí utilizáis ese dinero para abrir más centros, imagino, para crecer. Sí, a ver, explicándolo muy fácilmente, al final lo que se hacen es que, lógicamente, el nuevo socio entra comprando acciones a los socios, en este caso, fundadores, ¿vale? En nuestro caso, pues hay fundadores que salen y otros que se quedan. Y se genera luego también, se busca un fondo, o sea, en este caso fue un fondo de deuda, se busca financiación para el crecimiento, ¿vale? Para el crecimiento futuro que puedas tener. Entonces se hace un proyecto de nuevo proyecto, básicamente. Nuevo proyecto operativo y financiero. O sea, ellos ya inyectan, o sea, en este caso, liquidez a la empresa o con la compraventa de participaciones. Ellos, con un proyecto... No, ellos al comprar participaciones esas participaciones entran... o sea, compran a los accionistas su participación. No inyectan capital. Claro, luego ya se hacen ampliaciones de capital o se adquiere otra financiación externa con el apoyo del fondo. Ya se hacen operaciones. ¿Y eso cómo es la inyección de capital?
pues nosotros, por ejemplo, acudimos a un fondo de deuda, Ajá. pues un préstamo. No, te lo pregunto por Claro, sí, ignorancia. te dan una línea de deuda a X años a devolver Vale. para poder hacer tu expansión. Tú tienes que documentar muy bien tu expansión y cumplir una serie de indicadores. Empieza un concepto en la empresa que no se tenía tan metido, que es el tema del control económico-financiero, porque pasas a tener que estar dando información continuamente a inversores, a los bancos, permanente. Siempre lo has tenido que hacer, pero ahora ya con una metodología muchísimo más estricta y más fiable, más eficiente. Entonces toda tu estructura financiera tiene que organizarse pues, para poder soportar y para ser fiable, sobre todo. Al final te están prestando dinero en base a unas proyecciones que has hecho tú. Con lo cual tienes que luego, vale, yo te he dicho que voy a cumplir, bueno, pues ellos van a verificar que cumplas, ¿no? Y que no te salgas del marco de juego que se te pone cuando te prestan el dinero. Claro, te profesionaliza mucho y Claro. a cada céntimo sabe hacia dónde va, hay que justificarlo muy bien y ellos tienen que tener el respaldo de que vas a tener capacidad de pago. Claro. Y... A eso me refería yo con la parte cualitativa de cuando entras con un fondo, que a nosotros nos han ayudado mucho a nivel de lo que es, bueno, pues toda la parte de estructura empresarial para consolidar una empresa fuerte a nivel de equipo. Totalmente. ¿Y ellos qué buscan? Buscan, me imagino, personas, ¿no? Porque buscan un proyecto sólido, unos números. Sí, los fondos buscan rentabilidad, o sea, rentabilidad. Buscan mercados, buscan sectores que sean sectores que les encajen dentro de su portfolio, buscan proyectos que sean atractivos y buscan personas que puedan hacer crecer el proyecto, que si lo han creado con sus recursos y les pones más recursos puedan hacerlo grande, ¿no? Entonces, y también es verdad que ya el concepto también de sostenibilidad es muy importante. O sea, también los fondos analizan mucho la parte sostenible de las empresas, ¿vale? ¿Te refieres que sean a largo plazo? No, sostenibilidad estamos hablando de toda la responsabilidad social corporativa, vale. Toda esta parte del ESG que es tan importante hoy en día y que muchas empresas no tienen en cuenta y que, bueno, a la hora de que un fondo vaya a verte... ¿Pero eso cómo se cuantifica? Porque es difícil, hay que auditar, o sea, al final tienes que tener una serie de procesos montados, ¿vale? En cuanto a cómo es tu política, ¿no? De responsabilidad social. Y cómo estás actuando en todos tus procesos de medio ambiente, de corporativos, de gobernanza, bueno, todo esto hay que irlo preparando, claro. Me parece muy interesante para alguien que pues empieza como yo, que ya tenemos varios centros, incluso gente pues, que ya tiene una cadena un poco interesante. Al final esta información no la sabe cualquiera y solo alguien que ha pasado por ello te la puede decir de primera mano. Entonces, al final supongo que lo importante es que trabajemos muy bien a nivel de números, que demos buenas rentabilidades, que tenga buen balance la empresa, buen patrimonio neto, que en los bancos vean que se genera flujo de caja, que la empresa esté bien saneada. Me imagino que todo eso son KPIs, ¿no? Que tienes que ir como... Eso claro, es lo que te iba a preguntar, que más o menos qué KPIs tendríamos que cumplir. La empresa tiene que ser auditable. ¿Vale? Entonces tiene que estar muy ordenada y yo lo que... Si tengo que dar un consejo diría ese. Ten muy ordenadito tu empresa. ¿A qué te refieres con ordenada? A que pueda pasar una auditoría, a que tus estados financieros estén correctos, que no haya cosas extrañas en los estados financieros, que si tú dices que tengo tanto EBITDA, lo soportes, no solamente, ¿no? Que lo soportes objetivamente, no solamente... Con números. Claro. Entonces todo eso tiene que tener, porque... Que a nivel jurídico tengas bien la estructura. O sea, me refiero a orden en cuanto a que no tengas... o sea, que no tengas... la estructura fiscal también esté bien. Que no tengas contratos de alquiler que dentro de 2 años se caigan o que haya que renegociar. O sea, que tengas muchas cosas atadas y bien armaditas, porque es lo que da una base sólida para el crecimiento. Y luego que tengas una vocación de crecimiento, porque si no, nadie entra para meter dinero si no es para recuperar una inversión porque va a hacer crecer la empresa. Entonces tienes que tener esa vocación de crecimiento. Lo suyo sería tener incluso ya un pipeline, ¿no? Una serie de proyectos firmados para abrir. Bueno, eso es un poco, claro, lo que
alguien va a entrar en una empresa porque ve un crecimiento en la empresa. Sí, que tiene que ver futuro. Totalmente. O sea, que ya tengas visto, pues el próximo plan de expansión con este dinero van a ser estas localizaciones, con esta tal. Vale. Claro, o sea, no solo que tu pasado esté bien, que tu presente sea prometedor, sino que tengas el futuro más o menos estructurado, por lo menos cuanto más real mejor, pero si no, por lo menos sí tener, yo qué sé, pues tu estudio de hacia dónde quieres ir o los centros que puedes abrir, y si ya tienes algunas negociaciones abiertas o cerradas, casi mejor. Bueno, pues yo creo que me ha quedado bastante claro. Luego imagino que tendrá todos sus intríngulis, o sea, Todo. Al final es así. Todo. Yo lo que te iba a preguntar, que eso seguramente tú pasaste por ello, es los beneficios que tiene un modelo de negocio cuando ya está rodado, lo has validado y ya funciona, de crecer con franquicias, porque vosotros lo hicisteis, de crecer pues, con fondos propios, apalancando el dinero que te puede dar cualquier entidad bancaria por el beneficio que tú estás generando pues, de las diferentes sociedades operativas o los diferentes centros, o en este caso por un tercero que te profesionalice. O sea, que yo creo que como has pasado por todas las etapas, si volvieses a empezar y empezases algo de cero, ¿cómo lo harías? Mira, nosotros... puntos a favor de uno, de otro. Sí, nosotros fíjate que empezamos el modelo un poco diferente. Nosotros, nuestro plan estratégico, nosotros cuando empezamos, estamos en el mundo de las concesiones y empezamos con muy pocos recursos. Entonces, nosotros entendimos que sí teníamos un know-how y sí teníamos un conocimiento de un mercado, de un sector, y sabíamos que el modelo de negocio iba a funcionar. Entonces, nosotros empezamos franquiciando prácticamente a la vez que abríamos nuestro primer centro, ¿vale? Sabiendo que una franquicia al franquiciador le da bastante menos rentabilidad, porque solamente vas a cobrar los royalties, pero nosotros queríamos crecer muy rápido, eso estaba en nuestro plan estratégico. Entonces, como no éramos capaces de meter 10 gimnasios en un año por recursos, decidimos montar 10 gimnasios en un año, pero que los recursos los pusieran otros y que también sus beneficios los tuvieran otros, lógicamente. Entonces, seleccionar muy bien a tus franquiciados para que sean profesionales, que defiendan bien tu marca y ayudarles al máximo para que les vaya muy bien, eso fue nuestra forma de empezar. Nosotros empezamos a trabajar con franquiciados, muy buenos franquiciados, gente maravillosa, que, bueno, de hecho siguen, que, bueno, pues que en ubicaciones bastante buenas, porque al principio había bastantes plazas libres, ¿no? Y luego cuando ya la empresa empezó a tener un número ya y nuestro centro propio, nuestro segundo centro propio, más los 6 o 7 franquiciados que ya había, ya empezamos a dar pues una información a entidades que nos pudieran financiar mucho más sólida. Total. Entonces es cuando empezamos a girar el modelo y empezamos a buscar socios que pudieran abrir con nosotros en una participación, ¿vale? Lo que serán, o ya llegó un momento en que ya solo abríamos centros propios. O sea, hicimos un poco, nos apalancamos de los franquiciados para hacer crecer la marca, aunque no ganábamos nada, y era prácticamente lo que cobramos los royalties era para cubrir los gastos de poderles seguir dando servicio y de poder apalancar todo lo que es el equipo de expansión para poder seguir creando ubicaciones, proyectos y tal. Y a partir de un momento dado ya empezamos a trabajar con gimnasios propios. Esa fue la forma. Siempre hasta que llega MCH, con recursos propios, con flujo de caja y con financiación tanto de proveedores como bancaria. Claro, lo que veo dificilísimo, pero dificilísimo, es el poder convencer a 10 franquiciados sin tú tener uno. O sea, eso yo lo veo prácticamente inverosímil, o sea, imposible. Eso porque, una de dos, o antes, ya había un trabajo detrás y teníais una red de contactos importante que confiaban en vosotros 100% y dijeron, joder, yo con vosotros a muerte porque sé que vais a dejar la piel y lo vais a sacar adelante con números y tal, porque, claro, el vender algo a un tercero que ponga dinero cuando tú no lo has demostrado antes, es decir, McDonald's no franquicia McDonald's hasta que no tiene a lo mejor 50 McDonald's. Nosotros hicimos una licencia de marca, consolidamos la marca, abrimos el primer club y montamos la licencia de marca. Nosotros vendimos las primeras franquicias por confianza. Confiaban en los equipos, confiaban en nosotros. Nosotros llevábamos gestionando instalaciones
deportivas desde hacía un montón de años. Entonces, ellos veían lo que estábamos haciendo en las concesiones administrativas. Ellos veían que había concesiones administrativas con 6.000 clientes, veían el modelo, entendían el modelo y entendían lo que he explicado ahora, de que estábamos creando, o sea, ellos creyeron que estábamos construyendo una categoría nueva. Entonces, y que requería empezar a andar. Es verdad que nuestro primer franquiciado, que fue Pozuelo, fue también un buque insignia nuestro, porque Pozuelo fue muy bien desde el primer día y era el primer centro en Madrid y era interesante que este primer franquiciado le fuera muy bien. O sea, nosotros siempre quisimos que a nuestros franquiciados les fuera muy bien. Total. Pero al primero, porque fue fue un poco más donde otros empezaron a ver. Ahí te juegas la vida ahí. Claro. Haces una muy buena preventa, en el segundo mes ya estás en los datos que te he dicho antes y esto lo empiezas a mostrar y coño, funciona. Y de hecho son proyectos, bueno, fíjate, y son sostenibles que siguen abiertos. Claro, es que es lo que yo veía difícil. Digo, joder, es que han vendido algo sin ellos previamente. Lo normal es que, imagínate, tú tienes 10 y ya pues dices, joder, si ya 10 te enseño todos los números, pues claro. Ya allí a lo mejor el 11 te dice alguien, pues te pongo el dinero. Nosotros éramos jovencitos en el sentido de que teníamos un gimnasio propio que ya nos daba información y ya nos había dado información. Abrimos el primer franquiciado en Madrid. Pero sobre todo, cuando negociábamos con estos, había una parte también de conocimiento de las personas y de confianza en las personas. O sea, todo esto se asentó en confianzas en el equipo profesional. Entendían que abrir un gimnasio con nosotros de la mano y con una marca que se estaba creando... Era sinónimo de éxito. Eso es. Total. Pues me gustaría preguntarte, a nivel de estructura, si tú empiezas de cero y empezases como empezaste, ¿no? A conseguir recursos de royalties, cuando tú quieres pasar de 1 a 2, de 2 a 3 personas en matriz, ¿qué puestos para ti crees que son los más importantes de ir fichando? Es decir, tú imagínate, la matriz solo se puede permitir a una persona, luego a una segunda, a una tercera. Vale. Es decir, bajo tu experiencia, ¿qué perfiles ficharías? Bueno, pues depende mucho del talento tuyo, ¿vale? Si tú eres un inversor o un talento, que eres un gestor o eres un financiero, necesitas una persona de operaciones. Por ejemplo, si eres una persona de operaciones donde tu talento va a estar en las operaciones hasta que puedas salir de ahí, pues seguramente vas a necesitar a alguien que te ayude con la estructura empresarial. ¿Vale? Yo es siempre a un emprendedor que empieza es complementar tu talento, para que tú te centres en tu talento y busques aquello lo que hablábamos antes de las virtudes y las debilidades. ¿Y si no sabes cuál es tu talento? Si no sabes cuál es tu talento... Tú cogerías y dirías... Ya, pero tú, si te has metido en un proyecto, tú sabes tu perfil, ese lo conoces. O sea, si eres financiero y a lo mejor te gusta el gimnasio, pero no tienes ni idea... Bueno, sí, si eres financiero. Claro, y si eres una persona de operaciones, porque eres un graduado en ciencias del ejercicio, ¿no? Y eres un entrenador, eres una persona quizá de operaciones, pero a lo mejor te falta la estructura, ¿vale? Entonces, bueno... sí, que te falta a lo mejor tener un... Si es una persona sola la que puedes contratar, yo iría por alguien que te complemente la parte que tú no llegas. Tú puedes ser un muy buen gestor, pero no ser muy bueno en la operativa de tu negocio. Pero sí gestionas la empresa de maravilla porque tienes conocimientos de gestión, pero no tienes conocimientos técnicos. Vale. Estáis complementando según... Claro. Pero serían las dos claves, operaciones y por así decirlo, sí, gestión. Gestión, claro. Y luego a partir de ahí a lo mejor ya introduces, yo qué sé, marketing. Marketing, claro. Ventas. Muchas veces en esa parte de gestión están incluidos financieros y recursos humanos, ¿no? Y luego ya en operaciones se cuelga de operaciones marketing y luego ya vas... ¿Sabes? Pero yo es operación por un lado y gestión por otro. Para mí son las... Operación, gestión. Sí. Y luego ya vas colgando de ahí. Claro. O sea, esa era mi pregunta. Claro. A lo mejor no la sabía explicar. Sí, pero es eso. Es operación, gestión, dependiendo de tus cualidades. Claro. Y ahora, ¿qué competencia le puedes dar al gestor? El gestor tiene que trabajar en tener la empresa súper estructurada y su estrategia de futuro. Y el de operación tiene que trabajar en el día a día, ¿no? En de puertas para adentro. Con los clientes, con los trabajadores, con los compañeros, con los proveedores, con el mantenimiento. Entonces hay como... Pero esas dos personas al principio son las que se deben complementar. Claro, porque al final una persona tiene que estar pensando en cómo crecemos y la visión,
y la otra persona tiene que estar gestionando esto genial para que esto rinda. Sí. Te recomiendo el último libro de Luis Huete, que ya sabes que es el prólogo. Mi prologuista. Que no le conozco. Es espectacular. Brujulea un poco. Pues que a ti te gusta. Yo la verdad es que me sorprendió porque por un mensaje de LinkedIn, como el que tú me mandaste a mí, le dije que le seguía hace 20 años y que le mandé un mensaje cariñoso pensando que no me iba a aceptar, que ni me iba a contestar, porque es un hombre de un nivel altísimo, y me contestó, me dice, no te voy a fallar, y me contestó, y ahí tienes el prólogo, que a mí me encantó el regalo que me hizo. Pues acaba de escribir un libro que se llama Dirigir y Gobernar, que para mí es una guía, ¿vale? De todo esto que estamos hablando, de cómo en las empresas tiene que haber alguien que esté gobernando la empresa, pensando más, ¿no?, hacia el futuro de la empresa, y alguien que tiene que estar dirigiendo la compañía. Tiene mucho que ver con lo que hemos hablado ahora mismo. No, pues yo desde luego que me ayuda un montón, porque esa pregunta para mí era clave. Me la voy a leer seguro. Cógetelo porque es un libro muy recomendable. Porque al final es por así decirlo, el paso que nosotros tendríamos el siguiente paso que tendríamos que dar. Vas a encontrar mucha información y tú que eres alguien que analiza y que te gusta esto, le vas a sacar, yo lo tengo como una Biblia. Genial. Pues me gustaría saber un poco cuál va a ser tu futuro. Bueno, lo que te decía. ¿Qué tiene planteado? Ahora son etapas, tengo que estar en una etapa un poco ahora de transición tras haber cerrado el proyecto. Estoy en un momento también de aprendizaje, de reseteo, de entrenamiento para nuevas competencias y bueno, más adelante pues iremos viendo. Voy a estar muy activo en el sector porque, como sabes, formo parte tanto de la patronal, de la FENEIT, a la que animo siempre que puedo a que todo el mundo se inscriba, porque al final necesitamos que todo el mundo esté ahí y es muy accesible. Yo, por ejemplo, desconozco esa patronal y no sé cómo funciona, o sea... Al final es la sociedad. Al final nosotros negociamos los convenios colectivos, estamos en las mesas de negociación de las regulaciones sectoriales. Al final la patronal es la representación del sector. Entonces, es muy importante. Y es muy importante estar. Yo tengo la suerte de estar desde el principio prácticamente y de poder formar parte de la junta directiva y bueno, mi disposición es absoluta para poder seguir aportando valor al sector y que podamos defender esta industria, que cada vez es una industria con más peso. Entonces, bueno, es verdad que estamos en las principales cadenas, todas estamos en la patronal, pero es verdad que son muchos pequeños clubs que muchas veces dicen, es que yo... pues X euros al mes no me merece la pena, pero ¿cuánto valor te aporta el estar, no? Entonces, bueno, pues en esta etapa la patronal también tenemos que seguir trabajando y yo voy a seguir trabajando mucho por nuestro sector, que al final es donde estamos trabajando. Lo haremos, porque lo conocía, vamos. Sí, es muy recomendable. Estaremos. Es muy recomendable porque al final, bueno, pues pues estamos todos empujando y tenemos la representación y bueno, negociamos con las administraciones y yo recuerdo cuando la famosa pandemia, que fíjate que nos maltrataron, pero éramos un poco el interlocutor para que las administraciones no nos maltrataran más, ¿vale? Para que consiguiéramos en muchos municipios o en muchas comunidades autónomas que nos cerraban, conseguíamos levantar los cierres con algunas medidas cautelares. Pues todas esas medidas... Todo eso es verdad que no se sabe. Todo eso lo hicimos nosotros. ¿Quién lo hace, sabes? Claro, nosotros... Porque dices, tú estás en el día a día, estás trabajando y eso es, a lo mejor, si le has ganado al poder abrir 4 meses gracias a vosotros, no se sabe. Claro, pues todas estas partes de que te mandan claro, las administraciones... pilló a todo el mundo muy descolocado la pandemia, eso está claro. Entonces, claro, muchos, los que consultaban con nosotros, casi todas las normas que salieron ahí de distancias y tal, al final acabamos diseñando nosotros un plan para decir, es que se tiene que abrir los gimnasios y con estas medidas garantizamos la seguridad. Entonces éramos nosotros los que dábamos esos pasos que al principio cerraban porque sí. Y es verdad que incluso con todo eso nos maltrataron mucho las administraciones y estuvimos cerrados cuando se demostraba que no estaba habiendo contagios en los gimnasios, que las medidas de seguridad eran buenas y que era mejor que la gente estuviera físicamente bien a no... Claro, pero eso hay que justificarlo, divulgarlo. Claro. Hicimos varios estudios a través del Observatorio de la Fundación España Activa. Hicimos varios estudios sobre impacto. Bueno, al final
ahí estamos, ¿sabes? Y yo creo que es importante que el sector conozca de la patronal. Nosotros no paramos de hacer cosas para que se nos conozca y, bueno, pues intentar cada vez ser más. Tenemos muchas más cosas en común que en contra, como se suele decir. Bueno, pues nosotros seremos seguramente. Seguro que... Vamos, seguro. Seguro. Pues me gustaría preguntarte, eso a nivel personal. Yo, por ejemplo, todos los años vamos a FIBO para mantenerme un poco en contacto con las nuevas tendencias, ¿no? Y este año, pues, claro, te das cuenta que la primera vez que fui a FIBO fue en el año 2014, creo que fue, o en 2013, y ves FIBO de ahora, de 2025, y dices, joder, cómo ha cambiado, que antes era, por ejemplo, todo cardio, clases de body pump, tal, y ahora, por ejemplo, es todo fuerza, máquinas de fuerza y... o sea, decir, que el sector es verdad que parece que se mantiene estático, pero no, se mantiene vivo. Hubo una época que había un montón ahí de bici, de ciclo, muchos y como que va cambiando. Entonces me gustaría saber qué otros sitios para poder ir, porque otro año me aventuré en ir a Shanghái y no me gustó nada. Y digo, pues ¿a dónde tenemos que ir todos los años, o por lo menos cada 2 años, para ver otras... Claro. Esa inspiración que tú tuviste en IRSA, pues que a lo mejor la tengamos nosotros para algo. Sí, yo siempre he estado yendo a irse a Estados Unidos. Yo es que no lo desconozco, no sé lo que es. Hasta pandemia, pero es verdad que no hace falta ir a irse a un congreso. A ver, en un congreso al final, pues se concentra todo, ¿no? Pero el poder de organizar un viaje a ver clubs a Estados Unidos y seleccionarlos desde aquí y poderlos visitar, esto ya lo está haciendo gente. Ya no hace falta irse a un evento. ¿Agencias y todo? ¿Eh? ¿Agencias? No, tú ya te organizas, sí, con un grupo de personas o de amigos, te organizas ya tus viajes y te vas y tal. Es verdad que si no estás acostumbrado a hacerlo, pues enrolarte en un primer viaje a un congreso oficial que además te permita en una ciudad visitar clubs, pues ya es interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hacer un viaje, si no ha sido nunca, el hacer un viaje a IRSA me parece interesante, a Estados Unidos. Yo no he ido nunca. Por ejemplo, pues es un viaje interesante porque vas a ver un poco lo que está viendo. Congresos en Europa, por ejemplo, en Londres se está viendo cada vez más. O sea, Londres es un sitio, y sobre todo por un modelo como el vuestro, más más boutique, donde las boutiques funcionan de maravilla y donde hay una en cada esquina. En Londres. Y Londres es un sitio para echarse un par de días y meterse 20 marcas a visitar y visitarlas. Y las ves. Nosotros lo hemos hecho varias veces y ahí coges también mucha tendencia, ¿no? De por dónde van los tiros o de lo que está pasando. FIBO al final no deja de ser el punto de encuentro. Y yo siempre también digo es estar en la industria. O sea, estar en los eventos que se organizan, en las jornadas que se organizan. Nosotros, lo que te decía en la patronal, organizamos eventos, organizamos jornadas. Estar en lo que se pueda montar, porque al final el networking, el hablar con unos y con otros, te da muchas, también te da mucho. Te enriquece mucho. También te da mucho. Joder, pues a lo mejor eso puede ser un negocio que el organizar con gestores o dueños de centros o de cadenas y tal, viajes de inspiración, o llámese X en Estados Unidos o en Londres. No, sí. Pues eso me tomo nota, porque si Londres es la cuna, por así decirlo, del boutique, pues invertir unos días en ver lo que están haciendo. Sí, yo te lo recomiendo. Y en Estados Unidos. Te lo recomiendo porque es verdad que ves cosas distintas. Ves cosas distintas a las que... Es verdad que, también te digo una cosa, tú llevas viajando desde el 2014, lo que hemos hablado. Nosotros, los españoles, cuando viajábamos fuera antes, veníamos alucinados, ¿vale? Bueno, yo el primer viaje... Bueno. Veníamos alucinados. El primer viaje fue tremendo, ¿verdad? Pero ahora nos hemos ido dando cuenta. Yo, por ejemplo, la última vez que fui a Alemania ya no visité ningún club. O sea, se están haciendo cosas tan bien hechas en España que hay mucho que visitar en España antes de salir fuera, solamente por ver cosas. Se están haciendo cosas muy bien, a todos los niveles y de todos los formatos. Entonces, ahora son muchas veces los extranjeros los que vienen a España a visitarnos porque ven que estamos trabajando en un nivel muy alto. Y eso tenemos tenemos que ponernos el mérito que tenemos. Se están haciendo cosas muy bien en España, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ahí te lo dejo. De cadenas de centros, de clubes... Visitar clubes, además somos muy abiertos. Yo cojo el teléfono, llamo, oye, quiero visitar tu último club, y es que te lo enseñan con amor. Entonces, antes era, no, viene la competencia. Y ahora mismo nos llamamos, es lo que tiene el estar relacionado en el sector, que llamas, coges el teléfono de cualquiera, oye, me enseñas, puedo ir a visitar tu centro, no hace falta que estés tú, que me lo enseñe quien sea. Tienes las puertas abiertas.
y aprendes mucho. O sea, Sí, España tiene mucho que ver, antes de salir fuera incluso. Pues tomo nota. En España en muchos sitios están haciendo las cosas bien, Londres y Irsa. Pues yo, José Antonio, te lo agradezco en el alma la charla. A ti, he aprendido un montón. Me imagino que la gente que nos vea lo va a aprender igual. Y sobre todo agradecerte que a los que estamos empezando, al final nos des la oportunidad de poder compartir todo tu conocimiento. Y yo creo que es algo que puedes explotar porque lo comunicas muy bien, tienes esa experiencia, esa paciencia, esas ganas de ayudar. Y oye, yo encantado, de verdad, muchas gracias. Nada, es un placer. Desde el primer día que me dijiste que querías traerme aquí, pues aquí estoy y la verdad es que he estado muy cómodo contigo. Aquí en el set que tienes montado, súper chulo. Y nada, espero que seguir de cerca la evolución de este podcast, que seguro que va a ir muy bien. Y bueno, José Antonio, pues siempre me gusta agradeceros esta visita. Y nada, pues en este caso te he dedicado mi libro. Anda. Y bueno, esto para que lo disfrutes con tu mujer o con quien quieras. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Ya me lo leeré, sí. El talento de los que nacemos sin talento. Es un poco... Así empezamos la charla. Curioso. Sí, es un poco... He utilizado ese símil del libro, la perseverancia, yo creo que es el don o el talento de los que nacen sin talento, que hemos empezado la charla así. Y el podcast también un poco es ese reflejo. Es un poco incitar al trabajo, a la perseverancia. Eso es. Fantástico, pues seguro que es muy interesante, así que mil gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente.